el costado y que está inquieto. El trabajo práctico, a ver, yo les muestro el trabajo práctico. Es el trabajo práctico número 10. Está relacionado con interacciones biológicas y dentro de lo que es interacciones biológicas, lo que quisimos es abordar, por ejemplo, tratar de dar ejemplos, y tratar de trabajar con datos, ¿no? Por eso les presento un poco datos que son parte de mi tesis, y porque yo estuve trabajando con abejas, por ejemplo, y estoy trabajando con interacciones entre abejas. Y en este trabajo práctico también vamos a presentar, por ejemplo, interacciones entre camélidos y ectoparásitos. Bueno, esto no voy a profundizar en esta diapositiva, pero esto ya lo saben, ¿no? Que hay dos tipos de interacciones, intraespecíficas e interespecíficas, especie-especie. La primera es individuo-individuo, que es a nivel poblacional. El nicho ecológico, la definición de vuelta, el papel funcional de una especie en la comunidad, incluidas actividades y relaciones. Bueno, como les dije que en este trabajo práctico íbamos a abordar esto, ¿no? Interacciones interespecíficas vinculadas a la polinización por abejas melíferas, interacciones interespecíficas entre camélidos y ectoparásitos. Les cuento esto, ¿no? Esto es para contarle un poquito de dónde viene, ¿no? Bueno, les había dicho que son parte de mi tesis porque yo vengo estudiando abejas. Con la profe Liliana queremos tratar de mostrar, ¿no? Datos y que ustedes trabajen datos realmente, o sea, de cómo se puede evaluar la interacción. ¿Cuál es el nicho ecológico de las abejas melíferas? Si uno se hace esa pregunta, el papel funcional que tienen es que son consumidores de néctar, polen, aceites y otras recompensas vegetales que son polinizadores. Interacciones. Bueno, se puede evaluar, ¿no? Las interacciones que hay entre plantas y abejas melíferas, y entre abejas melíferas y otros insectos melíferos. Siempre cuando yo hablo acá de abejas melíferas estoy haciendo referencia a abejas que producen mieles. El mundo de las abejas es inmenso, ¿sí? Abejas a nivel mundial debe haber aproximadamente 20.000 especies, si es que no hay más al día de hoy, ¿no? Pero si uno se pone a indagar realmente de esa cantidad de abejas, cuántas producen miel, entonces el número es mucho menor. Entonces, cuando hablamos de abejas melíferas, hacemos referencia a eso. Abejas melíferas o insectos melíferos. Ya cuando hablamos de insectos melíferos, ya nos vamos involucrando a otros grupos, ¿no? Y por ejemplo, abejorros también hacen mieles, las avispas y avispas que hacen mieles también. Y bueno, yo siempre aprovecho para contarles esto, ¿no? Cuando hablamos de insectos melíferos, hay algunos que pican, o sea, insectos que hacen mieles que pican, ¿no? Que tienen aguijón, que esta es la especie que mejor ustedes, bueno, seguramente que más conocen y que se crían en cajones, ¿no? Los apicultores, que es Apis mellifera. Y luego hay otros insectos como abejorros y avispas, ¿no? Que producen mieles. Luego hay otros insectos melíferos que no pican, que no tienen aguijón. Bueno, esta es parte de lo que es mi tesis doctoral, porque yo, bueno, y actualmente no estoy indagando sobre este grupo, ¿no? Aquí particularmente en la provincia de Jujuy, ¿sí? Y son insectos también,
¿sí? Abejas producen mieles y bueno, y la característica es que no tienen aguijón, en realidad es como que tienen un aguijón atrofiado y en algunas especies, bueno, no está presente y bueno, y no pica, ¿no? Y bueno, lo interesante es que, bueno, nosotros al estudiar abejas, por ejemplo, podemos ver interacciones también, ¿no? ¿Cómo se puede evaluar la intensidad de la interacción plantas y abejas melíferas? No sé, se puede hacer un análisis de los recursos nectaríferos. Cuando hablo de recursos nectaríferos, estoy haciendo referencia a los recursos de néctar que las abejas aprovechan y por otro lado también se puede evaluar lo que son recursos poliníferos, que en ese caso hago referencia a los recursos de polen, ¿no? Bueno, para que si lo saben o no lo saben, las especies de abejas utilizan dos recursos en particular de las plantas. Por un lado el néctar, que es su fuente de carbohidratos, y por el otro lado utilizan el polen, ¿no? Que es su fuente de proteínas. Son los dos principales alimentos que las plantas le ofrecen, ¿no? A cambio de ese servicio de polinización. Y bueno, y cómo nosotros, bueno, desde el laboratorio de palinología venimos estudiando esto, ¿no? Venimos evaluando por ejemplo, sabemos cuáles son los insectos melíferos, posteriormente lo que hacemos es obtener muestras de mieles de estos insectos melíferos y las analizamos, ¿no? Acá hay una secuencia, ¿no? De fotografías, desde la izquierda arriba van a ver algunos nidos, en este caso de una avispa, esto es una colmena interna en un tronco de un árbol, ¿sí? Esto es de una abeja sin aguijón, posteriormente a la derecha van a ver que hay algunos panales de los cuales se extraen las mieles, ¿no? Acá vemos una persona que está extrayendo una muestra de miel, posteriormente como se dice en el campo, se dice chumar, que es presionar eso y obtener la miel, ¿no? Obtener la miel y la filtran y bueno, posteriormente la envasan. Y eso lo consumen y lo usan o tienen otros usos, ¿no? Es una manera de obtener, por ejemplo, si nosotros queremos evaluar los recursos nectaríferos, podemos analizar las mieles, ¿sí? Si por otro lado queremos evaluar cuáles son los recursos poliníferos, o sea, los recursos de polen que utilizan estos insectos, podemos evaluar esto, ¿no? Lo que son el polen corbicular o cargas corbiculares. Lo que hacen las abejitas es cuando van a la flor y van a juntar polen, lo que hacen es empaquetar. Empiezan a empaquetar los granos de polen en pequeñas bolitas, ¿sí? Que posteriormente los llevan a un sector del tercer par de pata que se llama corbícula. Por eso recibe el nombre de polen corbicular o cargas corbiculares. Entonces nosotros al analizar esto, posteriormente se puede saber, ¿no?, qué planta estuvo visitando este insecto. En palinología, bueno, hay una serie de técnicas por las cuales se procesan las muestras de miel o cargas corbiculares y se obtienen preparados palinológicos y de esa manera uno puede observar, puede tener un registro, ¿no?, de cuáles son los vegetales que estuvo utilizando la abeja. Van a ver que acá a la derecha hay una fotografía de los relevamientos, ¿no?, de mieles o cargas corbiculares, y estos son preparados palinológicos microscópicos, donde se pueden ver diferentes granos de polen. Cada uno de estos granos de polen me va a estar diciendo qué planta estuvo visitando. Y cómo sabemos de qué planta se trata, es justamente confrontando, ¿no?, con lo que se conoce como palinoteca de referencia. Palinoteca de referencia es sacarle los granos de polen a alguna planta en particular, en este caso a Jungia pauciflora, y posteriormente armar esto, ¿no?, una descripción morfométrica de los granos de polen. Y entonces, al conocer, ya tenemos una planta, entonces si ya conocemos una planta, el grano de polen de una planta, y lo podemos
confrontar con lo que vemos en el preparado palinológico, podemos saber si está presente o no esa planta. Esto es lo que se observa cuando uno mira un preparado palinológico, ¿no? Sí, van a ver que son granos de polen. A simple vista son como distintas figuras geométricas, ¿no? Y si uno a mayor le da aumento a eso, posiblemente puede observar esto, ¿no? Y bueno, y uno puede hacer empieza a hacer una identificación de estos granos de polen y puede saber a qué especie de planta corresponde, ¿no? Cada especie de planta tiene como un grano de polen que es característico de esa especie. Eso es lo que facilita la identificación. Bueno, posteriormente lo que se hace es un listado, ¿no? Un listado también de las especies presentes en esas muestras y posteriormente se hacen conteos, ¿sí? Algo parecido a los censos de vegetación o censos de otro tipo con otros seres vivos, ¿no? Y bueno, ¿de qué manera se pueden inferir las interacciones entre las abejas melíferas? Bueno, hay etapas de análisis, ¿no? Se pueden analizar las muestras de abejas melíferas. Indirectamente los granos de polen constituyen una evidencia de las plantas usadas por las abejas como recursos. Y, por ejemplo, se puede utilizar este índice, ¿no? El índice de importancia de especies. Lo menciono porque el trabajo práctico ustedes van a trabajar con esto. Se puede hacer una determinación cualitativa de los pólenes presentes en las muestras. Se puede obtener valores de riqueza también. El término de riqueza ustedes ya lo conocen, que hace referencia a riqueza específica. Bueno, acá se habla de riqueza polínica, pero siempre estamos hablando de especies, ¿no? Incluso con los conteos, nosotros al hacer conteos podemos tener valores de abundancia, ¿no? Entonces, con esos valores de abundancia podemos saber qué utilizó una especie de abeja particular en mayor proporción, ¿no? Entonces se puede hacer una determinación cuantitativa de los pólenes presentes en las muestras y bueno, con esos datos se puede ver si hay similitud, solapamiento de nicho trófico. Bueno, con este índice ustedes trabajarían. Este es un índice de importancia de especies que a mí me pareció interesante enseñarles esto porque esto no solamente lo pueden usar acá, no lo pueden usar en cualquier otro trabajo, ¿no? Con otros seres vivos. Esto es con plantas, esto con pólenes, con plantas, pero este índice es bastante válido, lo pueden usar con otro, ¿no? Con otro tipo de... Lo pueden adaptar a otro tipo de seres vivos. Eso es lo importante de la biología, ¿no? Que ustedes pueden ir tomando índices y lo pueden ir adaptando de acuerdo. Tienen que ir viendo bien, ¿no? Cómo lo pueden ir adaptando. Esto, bueno, está vinculado a un archivo Excel, este índice. Ya les voy a explicar bien cómo es el procedimiento. Y lo interesante de este índice que me muestra que uno puede tener listado, por ejemplo, en este caso de plantas que estos insectos visitan y están ordenados en orden decreciente de importancia, ¿no? Entonces, de esta especie usada de mayor proporción a una de menor proporción. Riqueza polínica, bueno, esto es, siempre recuerden, cuando hablamos, el símbolo utilizado para riqueza es el de S, ¿sí? Acá adaptamos, por ejemplo, riqueza, nosotros le colocamos riqueza polínica, bueno, todos los palitólogos utilizan lo que es riqueza polínica, justamente porque sabemos que un grano de polen pertenece a una especie de planta, entonces podemos deducir qué especie estuvo visitando y al tener un listado de especies podemos saber la riqueza, ¿no? La riqueza específica o polínica que hay en una muestra en particular que se analiza. También se los muestro porque ustedes van a trabajar con esto. Otro índice cuantitativo de similitud
es este de Moricita. Este es un índice de similitud. A ver, acá hago un paréntesis. La profe Nelly ya les habló de este índice. ¿Para qué sirve este índice? Para evaluar qué tipo de diversidad, alfa, beta o gamma. Diversidad beta. Diversidad beta, sí, sería. Bueno, esto, fíjense que cuando estos índices cuantitativos son de siempre que sean de similitud o disimilitud es justamente para evaluar lo que es diversidad beta, ¿sí? Y posteriormente, bueno, lo que me gustaría que aprendan también es este índice de sobreposición del nicho trófico, ¿no? El índice de Pianka. Este índice de Pianka, bueno, está relacionado, ¿no? a nicho ecológico y bueno, y es para evaluar si de acuerdo a los datos que uno tiene se puede ver si los nichos se solapan o no. Y acá van a ver que los valores obtenidos, bueno, cuando ustedes realizan los cálculos van a obtener valores, esos varían de 0 a 1 y eso lo que muestran es si hay una sobreposición nula o completa del nicho. ¿Sí? Acá hay una imagen, acá hago referencia de solapamiento parcial o total, ¿no? Fíjense que hay un gradiente de recurso y hay diferentes especies y van a ver que en algunos casos se solapa parcialmente y en este caso de la especie D tiene un nicho que está totalmente separado de los otros, no hay solapamiento de nicho. Acá hay un nicho, acá hay en A, B y C, se puede observar que entre A y B hay un solapamiento bajo, ¿no? Del nicho, y en B y C ocurre algo parecido. Bueno, el trabajo práctico tiene 3 actividades. Una sería esto, ¿sí? Son actividades de este tipo, que son lecturas y que ustedes tienen que ir indicando qué tipo de interacción ocurre. A ver, me gustaría que ustedes miren lean esta consigna y posteriormente traten de resolverla. ¿Sí? Profe, ¿cómo se llamaba el último índice? Índice de Pianka. Gracias. A ver, esta actividad 1 me gustaría que la resuelvan porque esto es bastante... como es interacciones, entonces estamos viendo interacciones, ¿no? Ustedes, cuando trabajen, hagan trabajo de campo, van a estudiar seres vivos y van a ver interacciones. Si tienen que definir los tipos de interacciones, seguramente van a hacer esto. Así que si leen esto que dice el loro vinoso, Amazona vinacia, especie en peligro de extinción que habita en los bosques de Misiones, anida en huecos de troncos de árboles grandes, diámetro del tronco de 1 metro o más y viejos, donde los huecos se crean por procesos de degradación. Asimismo, estos árboles otorgan soporte para plantas epífitas que se desarrollan en las ramas de sus copas, mientras que sus hojas son devoradas por hormigas cortadoras del género Ata. Acá tenemos, en este párrafo tenemos 4 organismos que intervienen. Organismo 1, que es el loro vinoso. El organismo 2 son árboles viejos de la selva misionera. Organismo 3 son plantas epífitas. Organismo 4 son hormigas cortadoras del género Ata. Si yo les pregunto qué tipo de interacción hay entre el organismo 1 y 2, ¿qué responderían? De todas las que vimos, ¿no? Las interacciones, esas 8 interacciones. Entre 1 y 2 Sería me parece. comensalismo. Comensalismo, sí.
Y entre la 2 y 3, Ah, También no es comensalismo, profe. sí, también. ¿Qué tipo de comensalismo? ¿Se acuerda que había, dentro del comensalismo teníamos 3 subtipos? no sé si era este el nombre, pero me parece que era inquilismo. Sí, Ah, inquilinismo. ahí está. Pero esta va, sí, va por... Ese era, o al menos el del loro y Bueno, los huecos de árboles, ¿no? sí, el segundo también, porque también estamos ante una situación casi que está sirviendo de soporte, ¿no? A las plantas de epífitas. Bueno, las plantas de epífitas los utilizan de soporte, ¿no? A los árboles, a los troncos de los árboles. Y luego que tenemos tipo de interacción entre el organismo 2 y 4. Y hay depredación. Bien, bien, sí. Van a ver que es bastante sencillo el ejercicio, pero está bueno que ustedes hagan el ejercicio este, ¿no? Si van a en algún estudio en particular, si quieren hacer una descripción de las interacciones que hay, está bueno para que ustedes vean eso, vayan evaluando eso y vayan colocando el tipo de interacciones que ven, ¿no? Bueno, Oye, actividad U, ¿cómo? el primer comensalismo es metabiosis. ¿Por qué sería metabiosis? No sé, yo noté que usan cadáveres de especies para la protección de herramientas. Ah, pero fíjate que no están muertos los árboles, ¿no? Ah, bueno, ok. Bueno, esto es, actividad 1 va a ser algo así, ¿no? Consignas de este tipo, ¿sí? La 2 está relacionada con lo que yo venía hablando de lo que es abejas, los datos que yo le voy a proporcionar una tabla, ¿no? Una tabla de datos, ¿sí? Donde van a tener que hacer estas actividades. Sí, el punto A, primero tienen que indicar el tipo de interacción biológica que se da, por ejemplo, entre las abejas melíferas y las plantas proveedoras de polen. Esto no es complicado. Posteriormente, entre las abejas melíferas involucradas, ¿no? O sea, porque tenemos, por un lado, tenemos las abejas melíferas interactúan con las plantas melíferas, con las plantas que proveen, ¿no? En este caso, proveen polen. Por otro lado, la interacción que va a haber, porque en la tabla, bueno, ya le voy a mostrar la tabla, se observan se observan muestras de 2 especies de abejas diferentes. Entonces tienen que evaluar la interacción que hay entre esas 2 especies. El punto B de esa actividad 2 es calcular la riqueza polínica. Esto es calcular riqueza, que esto es bastante rápido, ustedes ya lo saben hacer. El tercer punto, el C, es calcular el índice de importancia de especie. Bueno, ya le mostré también, ya le voy a mostrar el archivo Excel. El punto D es que ustedes tienen que hacer uso del programa PAS para determinar el índice de similitud cuantitativo de Moricita. Tienen que elaborar el gráfico respectivo. El E es calcular la sobreposición del nicho trófico mediante el uso del índice de Pianka y bueno, y el último es que bueno, que hay que explicar los resultados conseguidos con cada índice. Y bueno, y acá le pedimos que realice una figura, ¿no? Todo esto está en el archivo del trabajo práctico, así que esta es la tabla que nosotros le vamos a otorgar, que yo les voy a pasar esta tabla, va a estar en formato Excel, se las voy a subir al aula virtual. A ver, antes de entrar a esto,
Si están viendo, esta es la tabla Excel. Perdón. Esa es la tabla Excel que yo voy a subir y posteriormente ustedes van a tener que trabajar con el. Por ejemplo, acá hay una pestaña que dice índice de importancia de especies, donde yo ya le estoy colocando, ¿no? Fíjense que, a ver, la tabla inicial dice, son 4 muestras de una especie de abeja que se llama Plebeia mansita, y hay 4 muestras que son de otra especie de abeja que se llama Apis mellifera, ¿sí? En cada una de esas muestras se hizo un conteo, ¿no? De granos de polen y se pudo saber a qué especie vegetal pertenece, ¿no? En algunos casos se conoce el nombre de científico completo, por ejemplo, Blepharocalyx salicifolius, y en otros se conoce el género nada más. Incluso en algunos se conoce solamente la familia botánica. Pero bueno, lo importante es que tienen un listado de plantas y tienen valores de abundancia. Por ejemplo, si ustedes quieren calcular, uno de los puntos era calcular la riqueza, ¿no? Entonces la riqueza polínica o riqueza específica, por ejemplo, de esta muestra 1 es 2. Si ustedes se fijan, hace referencia a esto, a este valor de 484 más 90, que son solamente tenemos 2 especies presentes, porque todo lo demás son valores ceros. A ver, si les pregunto, ¿cuál es la riqueza polínica en esta muestra 2? ¿4, profe? 5, perdón. No, te faltó uno. Sí, claro, 5. 6. 6. 6. Ay, no Bueno. había visto el 1. Ahí está. Sí. Bueno, es bastante, este es bastante fácil, rápido, pueden sacar, ¿no? Acá pueden sacar la riqueza polínica por muestra, y yo también les pido que saquen la riqueza polínica por abeja. ¿Cómo harían por abeja? Tendrían que fijarse todas las especies que están presentes en el total de la muestra, en el total de muestra de esa especie en particular, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto cuál es la riqueza polínica por especie de abeja, en esta especie de Plebeia mansita, ¿cuál sería el valor riqueza? ¿Cuál especie, profe? En esta Plebeia mansita. Bueno, fíjense que, bueno, los voy ayudando. Para ver, en este caso, bueno, a ver, tiene que ir sumando todas las especies que están presentes en todas las muestras de esta especie de abeja, ¿no? En esta muestra 1 hasta la muestra 4. Por ejemplo, acá tenemos, esto sería una especie, acá estamos viendo que hay una segunda especie, 2, 3, 4, ¿sí? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces estamos viendo que para esta abeja Plebeia mansita hay 10 especies presentes. La riqueza polínica por abeja sería de 10. Bueno, esto es uno de los puntos. Posteriormente vayan mirándolos. Si tienen dudas, me avisan. Vamos a avanzar un poquito más rápido de esto porque faltaría la presentación de Agustina y luego entraríamos al el examen, el cuestionario, perdón. Para el índice de importancia de especies también yo les dejo las tablas, ¿no? Porque acá lo que queremos averiguar es el índice de importancia de las plantas que tienen, ¿no? Para cada una de estas, para cada una de estas abejas estudiadas.
acá está la fórmula correspondiente, que es esta, ¿no? Promedio de la abundancia relativa por el número de muestras, ¿sí? Dividido el número total de muestras. Esa es la fórmula. Entonces, con esto tienen que trabajar con abundancia relativa. Ustedes abundancia relativa ya saben sacar. Por ejemplo, se los dejo acá con fórmula ya incluso. Si ustedes se fijan acá en esta celda H3, van a ver que es la abundancia, es el valor de la abundancia relativa de los valores de estos 484 dividido este total, ¿no? 583. Ya me da la abundancia relativa. Y así para cada una de estas muestras, ¿no? Posteriormente, fíjense que la fórmula lo que pide es el promedio de la abundancia relativa, ¿sí? Y bueno, lo que les pido es que vayan mirando ustedes, vayan mirando la fórmula y cualquier cosa me van a consultar si tienen dudas. Y posteriormente acá hay una tercera pestaña que es el índice relacionado al índice de Pianka, que también está la fórmula y bueno, y cómo proceder, ¿no? Están las celdas con su fórmula. Me gustaría que ustedes lo vayan viendo y cualquier cosa me consultan. Estos índices, bueno, nosotros los fuimos adaptando al Excel, ¿no? Porque uno lo puede hacer a mano, ¿no? Lo puede realizar a mano, pero nosotros lo adaptamos al Excel para hacerlo bastante rápido, porque a veces nos pasaba de que teníamos muchísimos datos, entonces hacerlo en la carpeta nos llevaba mucho tiempo y el Excel facilita eso, ¿no? Seguramente hay programas que otorgan estos índices de importancia de especies y el índice Pianka lo otorgan rápidamente. La verdad que yo no indagué mucho en esto, si hay algún programa en particular. Seguramente que lo hay, bueno, pero yo utilizo el Excel y me manejo con eso. Les voy a dejar esto y bueno, y luego con esta tabla con esta tabla inicial ustedes tienen que trabajar en el PAS. No voy a entrar a explicar de vuelta, la profe Nelly ya les explicó cómo trabajar con el PAS, lo que tienen que hacer, si tienen que transponer la tabla y posteriormente tienen que ir a ver acá donde es multivariado y a clustering. En clustering van a encontrar, ¿no? Lo que es dentro de clásica. A ver. ¿Hay alguna duda respecto a esto? Yo voy a dejar a disposición esto ahora, al final de la clase, y voy a dejar estos archivos ahí a disposición y bueno, si tienen dudas me consultan.